mejor. Dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca su mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer en contra de Jesús. Y aquí es donde me gusta esto. Y en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y aquí me gusta aún más. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seráis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro hombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que os reís, porque lamentaráis y llorarás. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te devuelva. Y como quieras que hagan los hombres con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacéis bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Aleluya. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdona y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía en parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque miras la paja que estás en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Puedes sentarte, porque me voy a ir moviendo dentro de todo el capítulo. Aleluya. Dios bendiga la visita nuevamente. Es un privilegio y un gozo el que puedan estar en esta casa. Reciban un saludo de nuestros apóstoles que no pueden estar hoy aquí presentes. Sin embargo, están conectados a la distancia. Así que este capítulo comienza relatándonos qué pasaba con Jesús antes de escoger 12 de sus discípulos. Y mientras leía esta porción, me parecía muy especial, porque Jesús, yo siempre lo he dicho varias veces aquí, para mí Dios no hace casualidad, Él hace diosidades. No está en el diccionario, está en el diccionario de la Real Academia de Nelson. Pero no es casualidad que la Biblia nos relate que allá en el día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían trigo. Porque todo lo que estaba escrito en la vida de los escogidos de Dios tenía un propósito aún antes de ser escogidos. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que el trigo crece con la cizaña, y que cuando se cosecha hay que sacar la cizaña y separarla del trigo. Entonces, antes de Jesús escoger a sus discípulos, resulta que ellos estaban en los sembraderos sacando las espigas para comer. Entonces ya se les estaba siendo revelado quiénes serían los escogidos. Pero qué maravilloso es el hecho de entender que aún un proceso de nuestra vida que no pareciera el mejor es el proceso donde Dios nos está enseñando que antes de nosotros siquiera saberlo, ya Él estaba separándonos de la cizaña.
Porque para unos podía ser algo normal, pero para sus discípulos el poder sacar el trigo de esas espigas era un proceso incómodo. Porque tenían que usar sus propias manos, dice la palabra, restregándola con las manos para poder sacar el trigo. O sea, se tenían que lastimar las manos para poder comer. Mientras otros quizás estaban comiendo carne, allá ellos estaban bajo el sol. Entonces, mientras esto pasaba, se levantaban los fariseos que ya estaban en cualquier base pendiente cómo iban a criticar cualquier cosa que hiciera Jesús o alguno de sus discípulos. Entonces, una de las razones, o para mí la razón principal por la cual los fariseos perseguían a Jesús y a todo el que lo seguía, es porque ellos no podían entender por qué Jesús y por qué sus discípulos. Porque para ellos, el Salvador del mundo, el Mesías, para ellos en su mente era un libertador político. Pues los fariseos lo tenían todo. Pero ellos querían un libertador que los librara de las manos del gobierno para ellos gobernar. Sin embargo, Jesús no vino a eso. Jesús vino a restaurar, vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, yo me imagino a los fariseos todo el tiempo preguntándose, pero ¿por qué él y no yo? Entonces, me dice la palabra que Jesús estaba a punto de tomar una de las decisiones más importantes de todo su ministerio. Escoger el gobierno que iba a marcar la historia para siempre. Jesús estaba en el proceso de escoger a la jerarquía, al grupo eclesiástico, a la empresa más famosa y más duradera que existe en la historia de la humanidad, porque todavía hoy tú y yo estamos ahí. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos como los fariseos o incluso como los discípulos, preguntándonos por qué él o por qué yo no, o por qué yo y no él. Pero me llama la atención lo que hace Jesús antes de coger a 12 de sus discípulos. Y es que lo primero que hizo fue en la noche antes subir al monte y orar. Y dice la palabra que oró durante toda la noche. Así que ahí Jesús te está dando un ejemplo de cómo tomar decisiones. Lo primero es separarte y presentárselas a Dios. Buscar la dirección de Dios para tomar una decisión correcta y acorde a su voluntad. Así que Jesús me dice la palabra en este versículo que al amanecer descendió y encontrándose con sus discípulos escogió a 12 de ellos. Y aquí es donde viene el rema. Y es que todos muchas veces cuando no hemos estudiado a profundidad pensamos que los discípulos de Cristo eran 12. Negativo. Porque la palabra me está diciendo ahí que encontrándose con sus discípulos escogió a 12 de ellos. Y los historiadores dicen que aproximadamente podría ser una multitud de 500 discípulos. Y aquí viene, y yo le preguntaba, pero ¿por qué esos 500 no son mencionados? Y el Señor me llevó a otra porción de la palabra donde dice que muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Entonces, allá habían 500 discípulos que habían sido llamados, pero solo 12 fueron escogidos.
¿por qué estos 12? Y para saber por qué estos 12, tenemos que entender quiénes eran estos 12. Y lo que me encanta es que para volarle más la cabeza a los fariseos, cuando yo me meto a estudiar quiénes eran, yo estoy muy seguro que esos 12 eran los peores de los 500. Yo estoy seguro que los menos calificados eran esos 12. En esos 500 tú no me puedes venir a decir a mí que había uno que no robara. Tenía que haber alguien que no robara. Tenía que haber alguien que fuera un buen siervo. Tenía que haber alguien que creyera en Dios y en lo que era Jesús. Pero Jesús con su mente revolucionaria, y luego de haber orado y ser dirigido por el Espíritu de Dios, escogió a estos 12. Y vamos a entrar un poco en quiénes eran estos 12, porque había una razón para ese tiempo, pero también había una razón para la eternidad de por qué esos 12. Y me dice la palabra que uno de ellos era Andrés, el hermano de Pedro e hijo de Jonás. Vivió en Bethsaida y Capernaum y era pescador antes de que Jesús lo llamara. Originalmente fue un discípulo de Juan el Bautista. Esto se encuentra en Marcos 1. Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús en Juan 1. Él es el primero en tener el título de misionero en casa y en el extranjero. Varios estudiosos dicen que predicó en Siria, Grecia, Asia y en Asia Menor. Andrés trajo a otros a Jesús también. Aunque las circunstancias lo colocaron en una posición donde podría haber sido fácil para llegar a ser celoso y resentido, fue optimista y estuvo contento en el segundo plano. Su principal propósito en la vida fue traer a otros al Maestro. Y esto me encanta, esta descripción. Fue optimista y estuvo contento en el segundo plano. Cuando usted le menciona a los discípulos, yo estoy seguro que Andrés no es el primero en el que usted piensa. Pero a veces es necesario que haya gente optimista en estar aún en el segundo plano. Porque no se trata del plano en el cual nos ven a nosotros. Se trata de vernos en el plano que nos ve Dios. Y Andrés entendió que entre 500 que habían sido llamados, él era uno de los escogidos. Entonces Andrés fue de aquellos que no necesitó el micrófono ni estar al frente de la cámara, porque entendía que aún estando detrás de la cámara había sido escogido con un propósito. Aleluya. Continuamos. Y además de Andrés, tenemos a Bartolomé Natanael, hijo de Talmaí. Vivió en Caná de Galilea. La tradición dice que fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. Su nombre significa hijo de Talmaí o Talmaí. En 2 Samuel 3:3, Talmaí fue rey de Jesús, cuya hija Maca fue esposa de David, madre de Absalón. El nombre de Bartolomé aparece en cada lista de los discípulos, en Mateo 10, en Marcos 3, en Lucas 6, en Hechos 1. Este no era el primer nombre, no obstante fue su segundo nombre. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó un verdadero israelita en quien no hay engaño. El Nuevo Testamento da muy poca información sobre él. La tradición indica que fue un gran investigador de la Escritura y un estudioso de la ley y los profetas.
Se transformó en un hombre de redención completa al carpintero de Nazaret y uno de los misioneros más aventureros de la iglesia. Se dice de él que predicó con Felipe también en Armenia. La iglesia de Armenia lo reclama a él como su fundador y mártir. Sin embargo, la tradición dice que él predicó en India y su muerte parece haber tenido lugar ahí. Murió como un mártir por su Señor. Fue despellejado vivo con cuchillos. Entonces, aquí tenemos a otro que ante 12 nombres no es ni siquiera de los primeros 5 los que pensamos cuando nos mencionan los discípulos. Sin embargo, Jesús lo llamó un verdadero israelita, en el que él no hay engaño. Sin embargo, era un mentiroso. Qué impresionante el hecho de que antes de que Jesús lo escogiera era conocido por mentiroso. Pero Jesús lo llama un verdadero israelita en el que no se hay engaño. What? Pero es que Jesús no ve como nosotros vemos. Santiago, el anciano, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan el apóstol, un pescador que vivió en Bethsaida, Capernaum y Jerusalén. Predicó en Jerusalén y Judea y fue decapitado por Herodes en el año 44 después de Cristo. Hechos 12. Fue un miembro del círculo interno, llamado así porque estaba formado por los que recibieron privilegios especiales. El Nuevo Testamento nos cuenta muy poco sobre Santiago. Su nombre nunca aparece separado del de su hermano Juan. Ellos eran un dúo inseparable. Fue un hombre de coraje y espíritu de perdón. Un hombre sin envidia viviendo a la sombra de Juan. Un hombre de extraordinaria fe. Fue el primero de los 12 en convertirse en mártir. Nuevamente, Santiago. Ese yo lo escucho más. Mi papá se llama Santiago, así que como no lo... Sin embargo, nuevamente te dice que nunca sale registrado si no está Juan. Y cuando tú escuchas los nombres de los discípulos, yo estoy seguro que de los primeros que piensas es en Juan y no en Santiago. ¿Pero por qué? Si los dos andaban juntos. Dice que bajo la sombra de Juan. Pero que él era contento con eso, porque entendía que dentro de 500 él había sido escogido para cambiar la historia. Continúo. Santiago, el menor o más joven, hijo de Alfeo, que vivió en Galilea, fue el hermano del apóstol Judas. De acuerdo a la tradición, él escribió las epístolas de Santiago. Predicó en Palestina y Egipto y fue crucificado en Egipto. Santiago fue uno de los discípulos menos conocidos. Algunos estudiosos creen que fue el hermano de Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago fue un hombre de carácter fuerte y un tipo de los más ardientes. La tradición nos cuenta que él también murió como un mártir y su cuerpo fue cortado en pedazos. La sierra se convirtió en un símbolo apostólico después de esto. Aquí tenemos otro hombre que es de los menos conocidos, de los menos hablados, pero dice aquí que era uno de los más jóvenes, pero era un hombre de carácter fuerte y un tipo de los más ardientes. ¿Qué me deja saber eso? Que era un problemático, que donde decían hay bulla, allí voy a repartir fuerte, a prender dos o tres negocios en fuego. Pero Jesús le plació escogerlo entre 500 y era uno de los más jóvenes. Por eso es que tú ves a una Melanie, a una Angelique, a un joven como ese. Estoy loco de escucharte predicar. Bueno, ya mismo. Tenemos a Juan, hijo de Zebedeo y Salomé,
hermano de Santiago el apóstol. Fue conocido como el discípulo amado. Y quiero que le prestes atención porque te voy a traer luz de por qué Juan es uno de los más conocidos. Y no es por cosas que haya hecho como milagros, sino por su actitud ante la presencia de Jesús. Pero ya mismo entramos ahí. Fue conocido como el discípulo amado, un pescador que vivió en Bethsaida, Capernaum y Jerusalén. Y fue miembro del círculo interno. Él escribió el Evangelio según San Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. Predicó entre las iglesias de Asia Menor. Desterrado en la isla de Pasmo, fue más tarde liberado y murió de muerte natural. Juan fue uno de los apóstoles prominentes. Es mencionado en varios lugares en el Nuevo Testamento. Fue un hombre de acción. Era muy ambicioso. Y un hombre con un temperamento explosivo y un corazón intolerante. Su segundo nombre fue, no lo sé pronunciar, búsquelo en la Biblia, el cual significa hijo del trueno. Él y su hermano Santiago vinieron de una familia de mejor posición que el resto de los apóstoles. Oye bien, siendo que su padre contrataba sirvientes en sus negocios pesqueros. Esto lo encuentras en Marcos 1. Él pudo haberse sentido por sobre el resto. Estuvo muy cerca de Pedro, actuaron juntos en el ministerio. Pedro, sin embargo, era siempre el vocero del grupo. Juan maduró con el tiempo. En la etapa posterior de su vida se había olvidado de todo, incluso de su ambición y temperamento explosivo, excepto de su compromiso de amor para con el Señor. Se dice que un atentado fue realizado contra su vida mediante un cáliz de veneno del cual Dios lo salvó. Murió de causas naturales. Un cáliz con una serpiente es el símbolo con el que lo describen en Asia. Así que Juan, el discípulo amado, me lo describen como un hombre explosivo. Pero me habla que también tenía ambición. Era ambicioso, codicioso, por decir otra palabra. Y con un corazón intolerante. Sin embargo, es conocido como el discípulo amado. De entre los 500 y los 12, el que tenía un corazón intolerante resulta ser el que Jesús reconoce como el discípulo amado. ¿Y por qué el discípulo amado y qué esto ocurre? Te lo voy a dar al final, así que guárdalo ahí en tu corazón. Dice que también estaba Judas Iscariote, el traidor. Fue el hijo de Simón, quien vivió en interior de Judá. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Mateo 26. Judas es el hombre que llegó a ser el traidor. Es el enigma supremo del Nuevo Testamento, porque es muy duro ver como alguien que estuvo tan cerca de Jesús, que vio tantos milagros y oyó muchas enseñanzas del Maestro, pudo entregarlo en manos de sus enemigos. Su nombre aparece en la lista de los apóstoles en Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6. Se dice que Judas vino de Judá, cerca de Jericó. Él era un judío y el resto de los discípulos eran galileos. O sea, que el discípulo que más cumplía con el resumen necesario para el trabajo resultó ser el que lo traicionó. El único que no era Galileo. El único de los 12 que no era Galileo. La Biblia lo resalta como el que traicionó. Dios mío. Nadie puede negar que Judas fuera un hombre codicioso y a veces usó su posición como tesorero del grupo para tomar dinero del monedero común. No hay una razón cierta de por qué Judas traicionó a su maestro, pero no fue su traición lo que colocó a Jesús en la cruz, sino nuestros pecados. Y mientras los estudiosos dicen que no había una razón, yo sí sé que había una razón. Es que estaba escrito que alguien tenía que entregar a Jesús. Entonces nosotros no tenemos que cansar de juzgar a Judas, porque por causa de que hoy todavía nosotros juzgamos a Judas, Jesús fue a la cruz, no por lo que hizo Judas. Entonces
A veces, yo me imagino a los discípulos, luego de pasar esto, pero ¿y por qué él? ¿Por qué uno de nosotros? Es porque era menester que uno lo entregara. Porque el resultado no hubiera sido el mismo si hubiese sido un fariseo. Porque no tenían el poder, ni la autoridad, ni la posición para hacerlo. Sin embargo, uno de los 12, y precisamente el que encajaba mejor con la descripción para el trabajo, fue el que lo entregó. Seguimos. Judas Tadeo, hijo de Alfeo, fue hermano de Santiago, el más joven. Fue uno de los apóstoles de los que se sabe poco y vivió en Galilea. La tradición dice que predicó en Asiria, Persia y murió como mártir en Persia. Jerónimo lo llamó Trinomios, lo cual significa un hombre con 3 nombres. En Marcos 3 es llamado Tadeo, en Mateo 10 es llamado Lebeo. Su apellido era Tadeo. En Lucas 6 y Hechos 1 es llamado Judas, el hermano de Santiago. Judas Tadeo también fue llamado Judas el Celote. Por su carácter fue un intenso y violento nacionalista con el sueño de poder mundial y dominio del pueblo escogido. Según los registros del Nuevo Testamento, él le pregunta a Jesús en la última cena: ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Judas Tadeo estaba interesado en dar a conocer a Cristo en el mundo, no como un salvador sufriente, sino más bien como un rey gobernante. Nosotros podemos ver claramente por la respuesta de Jesús que Jesús le dio, que el camino del poder nunca se puede reemplazar por el camino del amor. Se ha dicho que Judas fue a predicar el evangelio cerca del río Éufrates. Allí sanó a varios y muchos creyeron en el nombre del Maestro. Judas fue desde allí a predicar el evangelio en otros lugares. Fue asesinado con flecha en el Ararat. Así que aquí vemos otro que tenía hambre de poder mundial. Este era el que quería ser famoso, el artista. Sin embargo, en el procedimiento de conocer a Jesús entendió que la fama de los discípulos no era por ellos ni por lo que ellos podían hacer, sino por quién era su maestro. Pero era conocido como el celote. Los celotes en la historia eran hombres, en su mayoría fariseos, que eran extremos con la ley. Eran hombres que cualquier cosita era una excusa para detonar una guerra donde fuera, por su creencia, por lo que pensaban correcto, por su propia sabiduría. Entonces es uno de los 12 a quien Dios le dio placer escoger. Mateo o Leví, este es uno de mis discípulos favoritos. Vivió en Capernaum, fue un publicano o un cobrador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre, murió como mártir en Etiopía. El llamamiento de Mateo al grupo apostólico es mencionado en Marcos 2, Mateo 9 y Lucas 5. De estos pasajes aprendemos que Mateo también fue llamado Leví. Era una costumbre común en el Medio Oeste en la época de Cristo que los hombres tuvieran 2 nombres. El nombre de Mateo significa un regalo de Dios. El nombre de Leví le pudo haber sido dado por Jesús. Es interesante que Santiago el menor, quien fue uno de los 12 apóstoles, fue hermano de Mateo. También el hijo de Alfeo. Aunque sabemos poco sobre Mateo personalmente, el hecho sobresaliente sobre él es que fue un recaudador de impuestos. La versión Reina Valera lo llama publicano, lo que en latín es publicanus, enfatizando compromiso en el servicio público, un hombre que manejaba dinero público o un cobrador de impuestos. De todas las naciones en el mundo, los judíos fueron los que más odiaron a los cobradores de impuestos. Para el judío devoto, Dios era el único a quien era correcto pagar tributos e impuestos. Pagarlo a cualquier otra persona era infringir los derechos de Dios. El cobrador de impuestos era odiado, no solo sobre el terreno religioso, sino también porque la mayoría eran notables y justos. En las mentes de varios hombres judíos honestos, estos cobradores de impuestos eran considerados como criminales.
En los tiempos del Nuevo Testamento era clasificado junto con las prostitutas, los gentiles y los pecadores. Usted está escuchando esto, vuelvo otra vez. En los tiempos del Nuevo Testamento eran clasificados junto con las prostitutas, los gentiles y los pecadores. Los cobradores de impuestos han sido conocidos porque determinaban el monto debido a una suma imposible y a menudo ofrecían dinero en préstamo a los viajeros a tasas de intereses muy elevadas. Así era Mateo. Aún así Jesús eligió un hombre quien todos los hombres odiaban y lo hizo uno de los suyos. Jesucristo pudo ver el potencial en el cobrador de impuestos de Capernaum. Mateo fue diferente a los otros apóstoles, escucha bien, quienes fueron todos pescadores. Él pudo usar una pluma de escribir. Y por su pluma llegó a ser el primer hombre en presentar al mundo en el idioma hebreo un relato de las enseñanzas de Jesús. Es claramente imposible estimar la deuda que la cristianidad tiene para con este despreciado cobrador de impuestos. El hombre promedio habría pensado que era imposible reformar a Mateo, pero para Dios todas las cosas son posibles. Mateo llegó a ser el primer hombre que escribió las enseñanzas de Jesús. Fue un misionero del Evangelio que cambió su vida por la fe a su maestro. Y cuando tú ves The Chosen, Los Escogidos, la serie, si usted no la ha visto, lo invito a que lo vea. Hay una aplicación, usted lo busca en Play Store y la busca ahí, The Chosen. Y me encanta cómo el director se le ha revelado algo especial para mostrarle al mundo sobre este discípulo en específico. Y es que el director diseñó el personaje de Mateo como un joven con discapacidad. Era un joven brillante, cobrador de impuestos, pero encima de eso el director de esta serie dice, es que yo necesito que Mateo tenga algo especial. Y lo creó con un síndrome de Asperger. Yo no sé, pero mi primer trabajo en Rochester fue trabajar con niños con discapacidades. Y cuando yo vi por primera vez a este actor ejecutar este personaje, el nivel de administración en mi vida fue tanto que se convirtió automáticamente en mi discípulo favorito. Y ver cómo él relata, porque a veces nosotros leemos la palabra, pero yo no sé usted, yo tengo una manera, o Dios tiene una manera de trabajar conmigo cuando estudio la palabra, y es que yo veo una película todo el tiempo de lo que estoy leyendo. Y la Biblia me registra que Mateo, vea la serie, le aseguro que usted va a ser ministrado. Estaba cobrando impuestos. Y que había unos discípulos específicos que conocían muy bien a Mateo y que ya habían sido escogidos. Uno de ellos, Pedro, uno de los más chéveres. Y me encanta ver cómo Jesús, mientras iba caminando, inclusive con Pedro, dice: Mateo, hijo de Alfeo, sígueme. Y me maravilla ver cómo este actor refleja la respuesta de un joven con síndrome de Asperger. ¿Por qué el director escogió ponerle este síndrome a este discípulo y no a otro? Es porque ese era el estatus ante el ojo de la sociedad que tenía Mateo en aquel tiempo. El mismo posicionamiento que muchas veces nuestra cultura le da a un joven o un niño o a un hombre con un síndrome que para ellos no es normal. La respuesta de este síndrome ante el llamado de Jesús provocaba en su aspecto físico, en su reacción, algo maravilloso. Y es que su respuesta ante Jesús, a diferencia de que con los demás, era como la respuesta de un niño. El tipo tenía todo el dinero que necesitaba para vivir su vida relax, chévere y tranquilo. Tenía una posición donde los políticos e incluso los fariseos lo protegían.
Sin embargo, al escuchar la voz del maestro, lo dejó todo y lo siguió. Eso es ser un discípulo. Tenemos a Simón Pedro, hijo de Jonás. Era un pescador que vivió en Bethsaida y Capernaum. Hizo trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como Babilonia. Fue un miembro del círculo interno y escribió las 2 epístolas del Nuevo Testamento que llevan su nombre. La tradición dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. En cada lista apostólica el nombre de Pedro es mencionado en primer lugar. Sin embargo, Pedro tuvo otro nombre en el tiempo de Cristo. Su nombre hebreo era Cefas. El significado griego de Simón es roca. El significado de Cefas también es roca. Por su actividad comercial, Pedro fue un pescador y fue un hombre cansado. Y su era en Capernaum. Jesús probablemente estableció su centro de dirección ahí cuando visitó Capernaum. Pedro era galileo, también como lo fueron varios de los otros discípulos. Josefo describió a los galileos de esta manera: eran siempre aficionados a la innovación y por naturaleza dispuestos al cambio y deleitados en sedición. Estaban siempre listos para seguir al líder y para comenzar una insurrección. Eran rápidos en soltar el genio y dados a la pelea, y eran hombres muy caballeros. Eran más ansiosos por el honor que por ganar el genio fuerte, impulsivo, emocional, despertado fácilmente por la idea de una nueva aventura leal hasta el final. Pedro fue un galileo típico entre 12. Pedro fue el líder. Él sobresale como el vocero de los apóstoles. Es él quien preguntó el significado de la parábola en Mateo 15. Es él quien preguntó cuán seguido debemos perdonar. Es él quien indagó acerca de la recompensa por todos aquellos que siguen a Jesús. Es él que primero confesó a Jesús y lo declaró como el Hijo del Dios viviente. Es él quien estuvo en el monte de la transfiguración. Es él a quien vio a la hija de Jairo resucitar de entre los muertos. Y todavía es él quien negó a Cristo ante un criado. El tipo había sido testigo de las más grandes cosas en el ministerio de Jesús, pero fue el que lo negó 3 veces. ¿Por qué? No era solamente porque tuviera temor, es que también hubo una palabra. Pero me encanta porque con Pedro Jesús demostró la maravillosa capacidad de estar en el futuro y por causa de tu futuro cambiar tu presente. Jesús demostró que el presente de los discípulos era el pasado de Jesús. Y esto a mí me voló la cabeza cuando lo entendí. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le revela a Pedro que lo iba a negar 3 veces, se lo estaba revelando porque ya él había visto lo que él estaba haciendo. O sea, mientras Jesús estaba entre medio de ellos, Jesús ya estaba en el futuro. O sea, los discípulos se estaban moviendo en el pasado de Jesús y Jesús en su futuro. Por tanto, cuando Jesús le dice a Pedro: me amas 1 vez, después le repite: Pedro, me amas 2, Pedro, me amas 3. Lo que Jesús estaba provocando era que en el mundo espiritual, antes de que Pedro metiera la pata, ya su perdón fuera recibido. ¿Por qué? Porque provocó que de Pedro saliera la confesión de que amaba a Dios 3 veces. Entonces, cualquiera piensa que esto pasó antes de que Pedro metiera la pata. Sin embargo, pasó después. ¿Cómo? Porque Jesús ya lo había visto. O sea que mientras Jesús está en tu futuro, está llevándote y empujándote a que confieses con tu boca lo que en el futuro va a ser tu piedra de tropiezo. Por consiguiente, le quitó el poder a las tinieblas de hacer algo en contra de Pedro cuando Pedro cometió su error. Entonces, esto es ejemplo para nosotros de que tenemos que entender
que ya Dios vio cuál iba a ser nuestro error. Y aquí está la diferencia entre Judas y Pedro. A Judas también se le fue revelado que lo iba a traicionar. Pero la respuesta de Judas fue diferente a la de Pedro. Porque Judas nunca entendió que era necesario que esto ocurriera. Y entonces así hablamos muchas veces. Que Dios nos tiene que sacudir nuestro espíritu y decirte: si yo no te juzgo, ¿por qué te juzgas tú? ¿Acaso yo no soy tu Dios? ¿Qué te da el derecho a ti de juzgarte a ti mismo por encima de mí? Entonces Judas no entendió esto, por eso fue zarandeado a tal nivel espiritualmente que terminó quitándose la vida. A diferencia de Pedro. Yo me imagino que Pedro, cuando lo negó a la tercera vez y escuchó el gallo cantar, se acordó de aquel momento cuando el maestro le dijo: Pedro, ¿me amas? Pues pastorea. En medio de mi dolor es necesario que yo entienda y me acuerde de lo que Dios habló a mi vida. Hay veces en nuestra vida donde nos encontramos en periodos que no podemos recordar inclusive lo que ya Dios nos habló. Entonces ahí viene Dios y nos repite nuevamente lo que nos habló. Y después viene otra persona a predicar y vuelve y nos repite lo que nos habló. Y vuelve a ministrarnos y vuelve y nos repite lo que nos habló. Es porque es menester que no nos olvidemos de lo que un día Él dijo, para que tengamos un final, un proceso o un ministerio como el de Pedro y no como el de Judas, que terminó antes de comenzar. Y voy a dar un poquito para atrás, porque hay dos discípulos en específico en el que Jesús muestra nuevamente su capacidad de poner en orden lo que para la sociedad es desorden. En el estudio que estábamos recibiendo recientemente, nos dice la palabra que para el hombre natural, lo natural es lo carnal para el espiritual. O sea, lo que para un hombre espiritual es carnal es lo normal para un hombre natural. Entonces, de esta misma forma, por eso los discípulos lo han escogido de esta manera. Pero me da curiosidad el hecho de que Mateo era un hombre con capacidades para la economía. Había entregado su vida para el conocimiento de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Sin embargo, Jesús dice: no, Judas Iscariote es el que va a ser el tesorero. ¿Por qué? Porque Jesús era más sabio de lo que la gente pensaba. Y Jesús nunca te va a poner a hacer algo de lo que te sacó. Si Dios sacó a Mateo de robar y engañar a la gente por la economía, ¿cómo lo iba a meter a ser el tesorero? Pero me dice la palabra que Judas robó. Si eso fue Judas, imagínate si hubiese sido Mateo. No hubieran comido nunca los discípulos. Sin embargo, Jesús vio más allá de un cobrador de impuestos y vio la capacidad que tenía él de poder redactar y de captar como si fuera una imagen todo lo que Jesús hacía. El detalle a la atención de lo que estaba sucediendo alrededor. Y aquí es donde Mateo y Pedro se parecen, enemigos por naturaleza. ¿Por qué? Porque Pedro era el único que entendía todo el tiempo la asignación. Hay un momento en la vida de los discípulos que Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen ellos que yo soy? Unos dicen que eres el profeta, unos dicen que eres maestro, que eres el rabí, etc. ¿Quiénes ustedes dicen que yo soy? Y hubo un silencio como este. Pero Pedro, que había prestado atención, dijo: tú eres mi rey.
tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, la atención al detalle. Entonces, voy a ir avanzando porque el tiempo apremia, quiero ser responsable. Te dije que dentro de estos discípulos pasa todo esto, muere uno de ellos y se levantan otros apóstoles por medio de los mismos apóstoles. Pero hay uno que fue levantado después, que también fue levantado por Jesús. Y es que me dicen que en todo este proceso de los discípulos caminar en el ministerio de Jesús, había uno que los perseguía y que estaba todo el tiempo maquinando cómo podía deshacerse de ellos y de Jesús, porque para su mente humana estos eran unos herejes y lo que decían era mentira y estaban rompiendo con la tradición. Entonces un día, cuando más estaba persiguiendo a los discípulos y Jesús ya había resucitado y ascendido, la magnitud de la persecución a los discípulos era tanta por este hombre que Jesús tuvo que descender. Y allá en medio del desierto se les reveló. Y aquel hombre llamado Pablo chocó con el resplandor del Maestro. Y según estudiamos la palabra, y los estudiosos lo certifican, quedó ciego, hubo escama en sus ojos por el impacto de la magnitud del brillo de Dios. Pero resulta que al lugar más cercano donde se pudo meter a esconderse, no era cualquier lugar, era la casa de Judas Iscariote, el discípulo que se había quitado la vida. Entonces Jesús es tan maravilloso que es más matemático que Mateo. Y cuando de los 12 se fue a uno, allá Jesús dijo, ¿sabes qué? Me falta uno para el 12. ¿Y por qué 12? Porque 12 es el significado de gobierno en la numerología bíblica. Entonces no podían ser 11, tenían que ser 12. Y allá los discípulos habían levantado otro, pero Jesús decidió escoger a otro que le volaba la cabeza a Pedro. Y me encanta el hecho de que Pedro chocaba con todos los discípulos, por cultura, por costumbre, por las experiencias. Yo me imagino a Pedro, pero tú vas a seguir. No me la estás haciendo fácil, yo te quiero servir, pero al tipo que me quiere matar. Así que lo que parecía imposible para la gente y el peor escenario, Jesús lo tomó para transformar, salvar, restaurar a Pablo. Y me encanta que cuando peor se sentía Pablo, porque estaba ciego, yo me imagino que llevaba tiempo sin comer en aquella calor, porque allí no había aire acondicionado, hello. Levanta un profeta y le dijo, ve y llega a tal lugar, porque allí hay alguien que necesito que unjas. Yo me imagino la cara del profeta cuando vio a Pablo. A ti, Señor te reprenda. Pero allá estaba Dios. ¡Hey! ¡Hello! El aceite con la redoma. Y dice que cuando lo ungió, las escamas de los ojos de Pablo cayeron. Y comenzó a realmente ver. El tipo se convierte en uno de los hombres más conocidos en la historia del cristianismo. Pero ya no porque era un asesino, sino porque ahora era el tipo que Pedro criticaba, pero que cogió la asignación que Pedro no quiso. O sea, estaba diseñado antes de que los libros que hablan de lo que hizo Pablo lo hiciera Pedro. Pero Pedro, por sus creencias limitantes, no fue obediente. ¿Cómo? Pruébame.
la Biblia dice que Dios le dijo, mata y come, y se negó. Y tenía que matar y comer para que lo que pasaría después ocurriera. Sin embargo, no lo hizo. Y aquí es que viene Dios y dice, tú no lo vas a hacer, no te preocupes. El que te vuela la cabeza y te estaba persiguiendo para matarte, ese lo va a hacer. Llamados versus escogidos. Pedro ya había sido escogido. Su ministerio no había terminado ni terminó ahí. Pero había sido llamado a hacer más. Sin embargo, su respuesta a su llamamiento fue no. Y allá dijo Dios, no, Pablo, ve. Entonces, los discípulos, ya estoy culminando, que nos habla de los 500 más o menos aproximados que seguían a Jesús antes de escoger a los 12, estaban en aquel lugar no porque Jesús los llamó por nombre. Estaban en aquel lugar porque las acciones de Jesús llamaban su atención. Entonces, para esto es que es importante los dones, la manifestación del Espíritu, porque hay mucha gente que necesita ver para creer. Sin embargo, entre los 12, todos y cada uno de ellos escucharon la voz directa de Jesús. Ve y sígueme. Entonces, cuando yo escucho esto, le decía al Señor, pero si ellos escuchaban a Jesús, ¿por qué no respondieron de la misma manera? ¿Por qué no tuvieron esa experiencia? Y el Señor me hablaba a mi corazón, y es que lo que pasa es que todos pueden ser llamados, pero no todos conocen la voz que los está llamando. Aún después de ser escogido, puede que no conozcas la voz del que te llamó. Pruébamelo. Señor Padre, ayúdame. Gloria a Dios. Y es que hay una manera de conocer la voz de Dios. Y cuando tú y yo somos escogidos, tenemos que aprender a conocer, a reconocer el timbre de la voz de Dios en nuestra vida. Y hay una clave. La Biblia me enseña que cuando Jesús resucitó, se fue, murió, antes de ser revelado nuevamente a los discípulos, todos se volvieron a descarriar. Cada cual cogió para su lado. Y allá estaba Juan con su hermano, Pedro con su hermano, que también era discípulo, y Juan echando redes al mar. Ya se les había olvidado para lo que fueron llamados. Allá estaban ellos pecando allí en aquella bahía, echando chistes y hablando de Mateo. Sí, porque pero de repente se escuchó una voz que dijo: ¡Hey! ¡Hello! Y Pedro y su hermano dijeron: eso tiene que ser uno de los pescadores. Pero Juan dijo: silencio, porque esa voz es inconfundible. Y aquí es que vengo a decirte por qué el amado. Ya te dije que Jesús ve, tu presente es el pasado de Jesús. O sea, ya Jesús había visto esta acción. Era menester que uno de ellos reconociera la voz de Dios. Y ahí es que la Biblia me enseña cómo conocer la voz de Dios. Y era exclusivamente por la posición donde tú y yo estamos con Jesús. Pruébamelo. La palabra dice que allá en la última cena, mientras todos estaban comiendo, había uno que estaba recostado del pecho de Jesús. ¡Qué privilegio! Lo tenían todos, pero uno anhelaba estar recostado de él. Y no cualquiera, tú te puedes recostar del hombro, pero él dice la palabra que estaba como recostado en el pecho del maestro. ¿Usted sabe lo que es eso? Imagínese la magnitud de amor que Jesús tenía por Juan, que culturalmente que un hombre se acueste encima del otro ya tiene 7,000 etiquetas. Y conociendo cómo eran los discípulos, yo me los imagino a ellos en la mente: mira,
irreverente hijo del diablo. Pero Jesús seguía la cena con él en el pecho. ¿Por qué? Dice los científicos, los doctores y las madres pueden dar testimonio de eso. Que cuando un bebé nace, ¿dónde lo ponen? Lo primero que hacen. ¿Por qué? Porque el niño en el vientre está acostumbrado a la temperatura y al sonido del corazón de su madre. Entonces Juan estaba buscando acostumbrarse a cómo era el corazón de su maestro. Gloria a Dios. Entonces, para que tú y yo aprendamos a conocer el corazón y la voz de Dios, es necesario que nuestra postura sea como recostado del corazón de mi maestro. Aleluya. Entonces, dentro de todo lo que te leí, ya estoy terminando, lo prometo, pastoras. Es que al principio dice bienaventurados. Hay unas bienaventuranzas. Entonces, a los apóstoles, a los discípulos, a los hijos de Dios, a los que seguimos a Dios, no nos basta solamente con escuchar, nos es menester ver. Por eso habían 3 de los discípulos que pudieron subir y vieron la transfiguración. Usted sabe lo que es subir con el maestro y poder ver a Moisés y Isaías. A Elías, perdón. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Pero ¿por qué no los 12? Porque no todos tenían la bienaventuranza. ¿Cómo así? Ya te di la clave para escuchar la voz de Dios. Pero hay una clave para ver el mover de Dios y lo que pasa en el reino, en el mundo espiritual. Dice la bienaventuranza: bienaventurados los limpios y puros de corazón, porque ellos verán. Adoramos Jehová. Tu corazón determina tu capacidad de ver lo de Dios. Por eso fueron 3 de 12 los escogidos para subir. Porque en ese momento el corazón de esos 3 eran los únicos bienaventurados para poder ver lo del reino de Dios. Entonces hoy Dios te quiere decir que si tú fuiste escogido fue porque a Él le dio placer. Y porque aún hoy en tu presente ya Él vio tu futuro. No solamente lo escribió, sino que lo vio. Y aún en tus peores momentos, y aquí es la parte más importante de esto, y es que a ninguno de los discípulos fueron escogidos después de ser transformados. Ellos fueron escogidos cuando eran los 12 peores de 500. Entonces Dios te escogió a ti cuando eras tu peor versión. Así que nadie venga a decirte a ti y a poner por menos lo que Dios escogió y limpió. Que nadie llame sucio lo que Él ya ha restaurado y limpiado. Es necesario que tú y yo entendamos cuál es tu posición. Usted, si está aquí hoy, es porque usted es un escogido de Dios para este tiempo y para establecer el reino en esta tierra. Hoy tú y yo somos uno de los 12 entre 500. Vamos, Jehová. Pero nos es menester que aún más allá de ser escogidos, conozcamos la voz de nuestro Dios. Conozcamos el corazón de nuestro Dios. Que podamos vivir una vida como recostados del pecho de nuestro Dios. Y que podamos tener la capacidad de ver para que el enemigo no nos engañe. Y la bienaventuranza me dice que la única manera de ver es teniendo un corazón
adecuado. Así que yo creo que Dios ha sido más que claro. Dios te escogió aún en tu peor versión, pero va deprisa llevándote a la mejor versión que pueda haber existido. Es Él el que te lleva a mostrarle a los fariseos, a tus perseguidores, aún los que te están buscando para eliminarte, el diseño de Él en ti. Porque me dice la Biblia que cuando encontraron a Jesús, después que Judas lo entregó, los guardias no sabían cuál de los 12 era Jesús. Jesús no se parecía a los discípulos, porque me dice que las multitudes lo encontraban rápido cuando estaba con los 12. Lo que pasa es que ya justo antes de morir Jesús los había subido de nivel. Por tanto, ahora se parecían a su maestro. Dios mío. Vamos, Jehová. Así que gózate en esta mañana. Renuncia a toda duda de por qué has sido escogido. Renuncia a todo señalamiento que se te ha hecho en toda tu vida. Y prepárate para que todavía haya muchos que traten de ponerte el pie, señalarte y decirte por qué tú. Oramos, Jehová. Lo que pasa es que a Dios le dio placer que fueras tú. Dice la palabra: de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero más allá de la bienaventuranza me dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán. Dios mío. Oramos, Jehová. A uno llamó discípulo amado, porque era el único capaz de reconocer y accionar y buscar recostarse sobre su pecho y conocer su corazón. Así que sin más, recuerda que eres escogido. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si hoy tú estás aquí es porque has sido escogido, y hoy Dios vino a recordarte el porqué. Yo no lo sé, pero yo estoy seguro que hoy Dios te trajo a memoria el día en que chocaste con alguien que te dijo: ¿quieres a Cristo? Yo estoy seguro que los que hemos sido bautizados hoy, Dios nos pudo traer a memoria aquel día en que entramos en las aguas. Dios es bueno, iglesia. Amén. Dios es bueno, iglesia. Amén. Y tú y yo somos de esos 12 entre 500 que estamos de pie para cambiar la historia de esta ciudad. Tú y yo somos de esos 12 escogidos que aunque digan de ahí no sale nada bueno, como dijeron de Jesús, como que de Belén, de allí no sale nada bueno, pues ¿sabes qué? De ahí salió el Salvador de la humanidad. Y de Rochester van a salir 12 o más capacitados para marcar la historia de la tierra y de la humanidad en el 2025. Te adoramos, Jehová. Así que ponme la canción otra vez si eres tan amable. Ya para irnos, el altar está abierto si alguno anhela la oración. Si usted ha tenido batalla de por qué soy escogido, si usted ha tenido que escuchar cuando otros ponen en duda por qué él o ella es escogido, si usted ha tenido batalla de por qué no entiendo o comprendo o puedo definir cuál es la voz de Dios,
Si usted ha pasado por el proceso de decirle a Dios, es que yo he fallado, es que yo soy imperfecto, hoy Dios te dice, ¿quién eres tú para juzgarte a ti mismo si yo soy Dios y no lo hago? Gloria a Dios. Y ponte en la posición de qué haría yo hoy si el que me escogió entre 500, entre millones de humanos, para que hoy a través de mí su reino sea